Bueno, y estas fases de desconfinamiento progresivas que se van adoptando en distintos puntos del país han permitido, entre otras cosas, la práctica de actividades deportivas. Y a raíz de esto, incluso con declaraciones del presidente también en las últimas horas, se ha generado polémica sobre si salir a correr lo que hizo es fomentar o no más el contagio, por ejemplo, en la zona de Capital y el AMBA. Para hablar del tema y sobre todo para tener en cuenta qué medidas hay que adoptar para cuidarse mejor, está con nosotros un médico que es deportólogo. Estamos hablando de Julio Rico. Gracias, Julio, por este contacto. Buen día. Hola, María José, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Queriendo saber un poco, desasnarnos sobre esta materia, ¿hay realmente un riesgo muy alto cuando uno hace prácticas deportivas en medio de pandemias como esta? No, la verdad no. Digamos, el riesgo es mayor cuando la comunidad es cerrada. En escuelas, yo estaba escuchando recién que hablaban del culto que querían permitir. Hay estudios que han demostrado que a veces en el culto, cuando uno canta, elimina más partículas virales por el cantar. No estoy en contra de ningún culto ni nada por el estilo, pero en cines, en teatros, en restaurantes. Pero gracias a Dios, al aire libre es menos el contagio, es mucho menos el contagio que en cines, en restaurantes, que en escuelas. Sobre todo en espacios abiertos, ventilados, donde las exposiciones son más cortas, hay menos riesgo. Así que no, desde las superficies a la boca tampoco es el riesgo. Yo diría que la actividad física no representa un riesgo muy importante. Yo conozco un compañero tuyo de que, sí, y mucha gente estaba desesperada por correr. Sí. Y bueno, bienvenido sea. Pero incluso me gustaría contextualizar, sí, que lo que vamos a hablar es hoy y ahora. Claro. En esta situación de Santa Fe, donde no hay circulación viral tampoco, donde no hay casos desde hace 70 días. Totalmente. Yo estaba escuchando, y voy sumando, Villa Ocampo, Callastá, Ceres, Carreras, Rosario. Evidentemente nosotros no estamos cerca del foco, pero ese foco nos puede llegar a salpicar. O sea que tenemos que tener una actitud solidaria y cortés, porque lo que nosotros vamos a hacer es por la humanidad, y sobre todo por las personas mayores, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Es una actitud que tenemos que tener respetuosa y cauta para con la población general. Entonces, parto de lo esencial. Yo me puse el barbijo por una representación, porque en mi casa no creo que me vaya a contagiar, pero es para pensar en lo esencial y no olvidarnos de eso. Julio, hace algunos instantes compartíamos una animación que gentilmente nos acercaste, que tiene que ver con esto de correr y las distancias que son preferibles en aquellos lugares donde sí hay circulación. ¿A qué distancia deberíamos correr de otra persona para evitar cualquier tipo de riesgo? ¿Se recomienda el uso del barbijo cuando uno está realizando esta práctica deportiva? Bárbaro. Mirá, ayer en Cava, que es otra realidad, justamente a los runners se les pide que corran de a 2 y a 2 metros. Nosotros en Santa Fe, igual a repetir, hoy y ahora no tendríamos ese inconveniente. Hablemos del tapabocas o del barbijo. En realidad no vamos a usar un barbijo N95 que nos va a absorber. Vamos a usar un tapabocas quizás de algodón, 100% de algodón, o aquellos que se les llaman cuelleras de corredores, los BAF, que siempre se han usado, digamos, por el frío, justamente porque el aire muy frío te contamina. No hay riesgo en usar, ni hay peligro en usar un tapabocas. Empezó con una persona extranjera que hizo un neumotórax. El neumotórax, dicho por neumonólogos, no tiene relación ni con la actividad física ni con el tapabocas, en el caso. ¿Qué otras, digamos, antecedentes de correr? Hay gente que va a correr a la altura, hay gente que va a correr a 2000 metros, y es como correr con un tapabocas, es tener una hipoxia, claro. Es tener o sea que se entrenan para correr con menos oxígeno para que su cuerpo produzca más transportadores de oxígeno. O sea que otros antecedentes, la apnea, la inmersión por apnea, esos buzos que hacen muchos minutos no tienen problemas. Los que hacen actividades en invierno, los que van a esquiar, usan tapabocas. O sea, no está contraindicado. Sin embargo, yo ayer te mandé justamente un artículo que esto se repite en la epidemia de 1918. Hay gente que contra el tapabocas y hay gente que no lo puede utilizar. Recomendaciones, entonces.
Si vas a caminar o andar en bicicleta, usa tapaboca. Usá y determinás si te sirve o no te sirve. Si no te sirve o no lo tolerás, o crees que no es para vos, bueno, mantén una distancia con tu otro corredor, de 2 metros hacia el lado o en diagonal. ¿Por qué? Porque hiperventilamos durante la carrera, digamos, nuestro volumen respiratorio aumenta hasta 8 litros, y ese aire, como en los videos que ustedes acababan de mostrar, deja una viola atrás nuestro que va a generar que alguien lo pueda respirar. Entonces, correr donde no haya mucha gente. Si vos tenés tu pareja que vivís 24/7, corre con ella, no hay problema. Si vos vivís en Ángel Gallardo y salís a correr por la tierra, corre sin tapaboca. Pero acá tenemos que pensar qué hacemos antes, qué hacemos durante y qué hacemos después. Recordar que el running tiene una gran cuota de sociabilización y es lo lindo. La actividad física lo que necesitaba la gente era una salud mental más que física. La gente lo necesitaba por una cuestión de compartir, de sociabilizar, de salir de esa cueva. Pero no podemos decir que a mí no me va a pasar, y no podemos decir que si yo lo llevo no le puede pasar a un familiar mío. Así que hay que ser prudentes, hay que ser cautos. Te iba a preguntar, porque las recomendaciones, incluso cuando se habilitaron las prácticas deportivas, es llevar también el tema del agua. Vemos que por ahí en algunos lugares utilizan los bebederos públicos, esto tampoco está recomendado, ¿es un riesgo? Sí, la verdad, no hay ninguna medida que te evite el 100% el contagio, y quiero aclarar esto. Sin embargo, hay una amiga mía que dice, no hay que sacarle la lengua al diablo, porque el diablo te la va a cobrar. Entonces, si yo salgo a correr, y capaz que voy con el tapaboca y estoy con mi grupo de gente elongando, manteniendo una distancia social, esos 2 metros que necesitamos, con el tapaboca podría ser menos, salgo a correr, manteniendo la distancia social, trato de no tocar barandas. El riesgo de contagio por tocar metales o estar al aire libre es poco, pero medicina no es matemática, nosotros hablamos de probabilidades, las probabilidades son bajas, lo que no quiere decir que haya probabilidades. Entonces, vuelvo, elongo a mi casa, me lavo las manos antes de salir, me lavo las manos antes de ingresar. Creemos que esto pasó, y personalmente creo que esto está empezando a crecer. Lo vamos a empezar a ver. Todos los anuncios, como vos que dijiste esta mañana temprano, los sistemas de salud están preocupados. Los sistemas de salud tienen un cupo de cargas, y vos haces una matemática fácil, que es, tenemos 2.000 contagios diarios, un 2, un 3% de esos contagios necesitan terapia intensiva. El 50% ya están utilizadas. El promedio de la duración o de la internación en terapia intensiva son de 20 a 28 días. O sea que si una persona, no es que la pongo hoy y la saco mañana, no, la saco dentro de 20 días. Y el que se contagia mañana y el que se contagia pasado. O sea, puede haber una emergencia sanitaria por más que tengamos el mejor sistema del mundo, porque le pasó a todo el mundo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero no quiere decir que no puedan venir tiempos peores. O sea, corramos, respetemos las normas, hagamos caso a lo que nos dicen las autoridades, pero no por ser un lobo o no por ser un león, porque ellos están mirando de una manera mayor. El contagio, hay muchas personas que hablan y se sienten bien con su tribu y respetan su forma de ser, pero hacemos lo que dicen las demás, si no vamos a volver a fase 1, y ahí no vamos a tener pesca, no vamos a tener salidas a correr, no vamos a tener restaurante, vamos a volver a quedarnos en nuestra casa. La recomendación más clara, imposible, Julio. Hay que respetar lo que nos dicen y hay que usar el tapabocas, que no tiene ninguna dificultad para el ejercicio, digamos. Se puede hacer con total tranquilidad, lo hacen deportistas que exigen su cuerpo mucho más. Lo que hay que hacer siempre es un control previo. Si uno se va a dedicar a correr, hacer primero todos los chequeos necesarios antes de la práctica deportiva. Más allá del barbijo, no. Evidentemente no saldría a correr con síntomas infecciosos, menos todavía. No saldría a correr si no sé cómo está mi estado general. Y por último, volvamos como si fuéramos después de una lesión. ¿Qué hacemos después de una lesión? Nos vamos cuidando, vamos progresivamente, hacemos un trabajo diferenciado, planificamos
el forma, el tiempo, alternamos correr con caminar, medimos las cargas, nos vamos preparando hasta volver a poder jugar un partido de fútbol como si quisiéramos. Muchísimas gracias y perdón, María José, vos ya sabés por qué. Gracias, Julio, por tu tiempo. Un abrazo grande y a disposición, como siempre, muy claro. Gracias de nuevo. Muy amable.